Bueno, arrancamos en este ciclo de encuentros académicos intitulado Defensa Técnico Legal a Niñez y Adolescencia. Este es el segundo encuentro que va a tratar el tema de violencia familiar y neurodiversidad, el cual va a estar a cargo de dos expositoras, la doctora Ana Paula Martorelli y la doctora Miglietta. Brevemente le voy a hacer una síntesis del currículum de cada una. La doctora Ana Paula Martorelli es abogada penalista y de familia, abogada de Kennedy. Además es profesora de educación inicial, magíster en educación para la primera infancia, tiene 15 años de trabajo en niñez, en educación y en políticas públicas, y es investigadora en derecho penal juvenil y problemáticas familiares en contextos vulnerables. Por su parte, la doctora Marisa Miglietta es abogada del niño. Además, es mediadora prejudicial y privada, especialista en violencia familiar y de género, acompañante de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad con un enfoque eh, humano y restaurado. Eh, a continuación, bueno, iniciarán ellas y manejarán ellas la charla. Los que quieran ir haciendo preguntas, se encargará de la moderación la doctora Peralta, Marcela Peralta. Así que de mi parte, damos inicio a esta charla que hace la Comisión de Niñez en este ciclo de charlas. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, escuchamos a las expositoras. Buenas tardes a todos. De mi parte, darles la bienvenida a los colegas y agradecida de pertenecer a la Asociación de Abogados del Fuero, presidida por el doctor Nahuel Altieri, Patricia Trota, Facundo Castro, miembros de la comisión directiva, que constantemente trabajan en la capacitación de los colegas en todas las ramas del fuero. Sole, por supuesto, siempre acompañándonos, gracias. Y continuamos con la promoción y el reforzamiento del rol del abogado del niño y la defensa técnica, garantizando a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos como personas por sobre todo. Bienvenidos a todos, gracias por estar presentes. Bueno, muchas gracias a todos los que se van conectando, gracias por participar. Y bueno, en esta oportunidad, como venimos trabajando desde la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, nos toca un tema que nos viene atravesando a todos, no solo aquellos aquellos que son abogados del niño, sino también aquellos que hacen el foro familia. Y una de las problemáticas que muchas veces viene de la mano y nos encontramos mediante algún proceso es la violencia intrafamiliar. Y acá estamos para analizar y conversar y poder despejar dudas, poder aclarar conceptos, un poco desde la práctica también, desde qué nos pasa a nosotros como abogados, qué nos encontramos, qué vamos atravesando, y poder ir viendo de qué se trata un poco esto de cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados. Así que comparto con mi colega Marisa para que pueda iniciar y pueda ella también compartir. Hago mención, no menos importante, yo me desempeño en el Foro de la provincia de Buenos Aires y nuestra colega en la provincia de Santa Fe. Si bien entendemos que hay legislaciones que son propias de cada provincia, en esta oportunidad no quisimos hacer hincapié en las legislaciones provinciales, pero si hay alguna persona que está conectada y quiere compartir qué sucede en otro ámbito de todo a lo largo de nuestro país, bienvenido sea y podremos aportar y sumar a experiencias que sean enriquecedoras para todos. Así es, Paula, así es. Bueno, yo también me permito saludarlos a todos. Gracias por esta oportunidad, porque realmente no me lo esperaba, es muy generosa. Y como dijo Paula, vamos a tratar el tema de la violencia familiar en niños, niñas y adolescentes. Y hoy, en este segundo encuentro, quiero que sea de intercambio, de apoyo mutuo, de
que todo aquel que tenga algo para aportar de su experiencia, de su ejercicio profesional, nos viene bien a todos. Bueno, de ahora en más también aclarar que cuando nos vamos a referir en el transcurso de la exposición de niños, niñas y adolescentes, vamos a usar el término niños para no estar repitiendo todo el tiempo niños, niñas, adolescentes, pero en realidad el protagonista hoy es el niño. Y otra aclaración, que como es un ciclo de charla, también hacerlos partícipes a todos, que lo pueden poner por escrito o levantar la mano o interrumpir. Eso lo quiero aclarar, lo vuelvo a repetir porque es importante. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer un enfoque de la temática desde diferentes aspectos. Vamos a hacer un enfoque conceptual, un enfoque normativo y también vamos a hablar de la experiencia práctica que cada uno pueda tener. Bueno, en el ejercicio, ¿qué entendemos por violencia en niños, niñas o adolescentes? Es la ejercida contra un niño por alguno de los integrantes del grupo familiar, sin importar, y esto es fundamental, el espacio físico donde ésta ocurra. Se puede tratar de abuso, de maltrato, ya sea físico, psicológico. Bueno, se trata también que puede ser realizado por acción, por omisión, también por descuido, negligencia, destrato, silencio. Hay un montón de manifestaciones que se puede dar la violencia en el ámbito familiar hacia un niño, niña o adolescente. Es importante también aclarar que no todo es violencia, y esto lo hablábamos ayer con Paula, porque a veces uno puede venir desbordado de alguna situación, un par de gritos uno pega en la casa, eso no implica violencia. La violencia se trata cuando se ejerce, digamos, esa vulneración en forma repetida y produce realmente un daño en ese niño, niña o adolescente. Además, puede ser ocasionada por cualquier miembro de la familia. Si bien entendemos que la violencia, digamos, no solo es hacia los niños, niñas o adolescentes, pueden ser hacia, qué sé yo, un adulto mayor, a un hombre, otro miembro de la familia, sin importar la raza. Acá es un tema que atañe a todos. Nada más que hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que se refiere a un niño, ¿sí? Y bueno, ahora seguimos con los tipos de violencia. Con respecto a esto, Marisa, también sumamos que en la actualidad, si podemos hacer un hilo histórico de lo que veníamos, de lo que viene pasando en nuestra historia, siempre teníamos relacionado a la violencia con el golpe, el maltrato físico, la explotación, siempre con casos donde de manera visual veíamos esta violencia ejercida. Pero hoy tenemos el aparatito que todos también tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación, y este silencio, la omisión, la falta de atención, el descuido, que no es a veces un golpe, pero también es el silencio y el ignorar a estos niños dentro de la casa, dentro de este ámbito, se van transformando en una situación reiterativa y repetitiva que también produce un tipo de violencia de los cuales ahora vamos a estar mencionando. No nos quedemos solamente con esta violencia únicamente del golpe, porque hay multiplicidad. Como también, un punto para destacar cuando hablamos de violencia intrafamiliar, también esta violencia la vemos ejercida no a veces directamente hacia los niños, sino que hay una violencia que en la práctica es lo que a veces nos sucede a aquellos que hacemos el fuera de familia. La violencia la vemos indirectamente porque vemos a una madre o a algún otro adulto que convive en esa casa, tenemos los progenitores afín, tenemos demasiados vínculos. Hoy la familia no es la típica que teníamos hace unas décadas atrás. Entonces, todo lo que surge dentro de este círculo
de hogar, de lugar de residencia, todos los que conviven, se transforman en estos sujetos que componen lo intrafamiliar. Y a veces el niño es consecuente y es un sujeto pasivo de esta violencia. No es el directo al que se le ejerce, pero viene con una situación que traspasa o que sucede entre adultos, entre padres o entre abuelo, madre, los distintos adultos que conviven, y eso repercute en que este niño sea una víctima pasiva de esa violencia. Bien. Y acá sí podés continuar, Claro. Marisa. Seguimos entonces con los tipos de violencia. Bueno, la más conocida, como decía Paula, digamos la que deja la marca, la que uno la puede ver, que es la violencia física, que es la ejercida contra el cuerpo de ese niño, utilizando la fuerza, produciendo un daño, dolor o cualquier otra forma de maltrato, ¿sí? Vamos a enumerar algunas, pero existen como para nombrar nomás, golpes, que puede ser con un palo, con un cinto, con la mano, patadas, cachetadas, todo, cualquier agresión que afecte su integridad física, eso es violencia física. Después está también la violencia psicológica, que es la que causa un daño emocional, es decir, en su salud mental. Y puede ser, por ejemplo, toda conducta tendiente a degradarlo, a manipularlo, a controlar sus acciones. Todo eso produce disminución en la autoestima del niño, ¿no? Y lo perjudica también en su desarrollo personal y en su evolución. También puede ser con los gritos, reiterados obviamente, insultos, burlas, la indiferencia, el destrato, también los silencios. Muchas veces los silencios en el hogar producen, ¿no? Este tipo de violencia de la que estamos hablando. Y como dije, trae consecuencias en su salud mental. También está la violencia sexual, que es toda acción que implica o que ocurre cuando el agresor usa a ese niño para sacar una estimulación sexual para él, ¿no? Y puede ser un adulto o puede ser otro niño que está ahí dentro de la familia, que lo hace por placer solo de observarlo, o también puede ser una acción que implique, digamos, una violación, muchas conductas que, digamos, toda interacción sexual que lo utiliza al niño como un objeto sexual. Acá el niño pasa a ser un objeto. Y también en este caso, en la violencia sexual, no hay consentimiento o no puede ser dado. Incluso cuando el niño no lo rechace y haya o no contacto físico, es violencia sexual. ¿Por qué? Porque hay una asimetría de poder, porque hay una asimetría del conocimiento, porque no es totalmente vulnerado, es decir, es un adulto con un niño. Entonces, es toda situación de vulneración o peligro en la que el niño esté expuesto, ¿no? Ya sea, así sean tocamientos, bueno, hasta llegamos prostitución, explotación sexual, etcétera. Otro tipo de violencia también que podemos nombrar es la violencia en línea o ciberacoso, que es la que se realiza generalmente un adulto u otro niño, miembro de la familia, a través de las redes, internet, que puede ser por hostigamiento, bueno, eso es otro tipo de violencia, ¿no? Que también se llama tecnoviolencia. Todas estas conductas son abusivas, ¿sí? Porque ya sea, obviamente se pueden interrelacionar, la conducta física obviamente va de la mano con la emocional y puede estar relacionado con otras también. Y todo esto afecta, como dije anteriormente, la salud emocional y mental de ese niño o adolescente. Y también resaltar que todo esto deja una marca, por eso es la importancia del cuidado y la protección integral de estos chicos y considerarlos sujetos de derechos tal cual son.
¿Y por qué? Porque es una violación de un derecho humano, el maltrato, ¿sí? Y para prevenirla y erradicarla es necesario entonces contar con profesionales capacitados, con una escucha activa, con una escucha capacitada, justamente para asistirlo, acompañarlo y cuidar de esa protección especial que este niño requiere. Más allá de eso y de la obligación que tenemos como ciudadanos, el Estado también es responsable, ¿sí? Para prevenir todo tipo de maltrato, para darle protección a ese niño y también para sancionar al responsable. Por eso es necesario y es fundamental el tener ¿no? las políticas públicas sensibles a la niñez y que todos seamos actores, operadores activos. Bueno, ahora si querés podemos... ya está el marco normativo. Paula, ¿querés contarlo vos? Y esto es un poco lo que nosotros hoy hablábamos al principio, que si bien hoy nos toca trabajar con dos provincias que separadas, yo voy a poder mencionar un poco el protocolo que se utiliza en la provincia de Buenos Aires, vos desde Santa Fe, pero qué importante es saber que nosotros como abogados también tenemos herramientas, porque nuestro país tiene herramientas de las cuales partimos desde nuestra Constitución Nacional, donde se protegen los derechos del niño, donde hay tratados internacionales que están ratificados por nuestro país, donde tenemos leyes de protección contra las mujeres, hacia las mujeres, el sistema integral de protección de los derechos del niño, niñas y adolescente. Tenemos herramientas que no queríamos detenernos en mencionarlas ni leerlas, pero saber que contamos y que después a nivel provincial también hay marcos regulatorios que cada provincia tiene y puede acudir cuando tiene que empezar el abogado a accionar. Pero la línea base para todos la tenemos yendo a nuestra Constitución, a los tratados internacionales, a la Ley 26.061 y nuestra estrella, que es la Convención de los Derechos del Niño, que casi la tenemos como himno, la sabemos, todos sabemos que existe, que Argentina es parte, ratificó la Convención de los Derechos del Niño, y acá está establecido lo primordial que tenemos. ¿Qué tenemos? El interés superior del niño, que en estos últimos años es una palabra que se ha escuchado con mayor frecuencia, que es tenida en cuenta, esta autonomía progresiva que va teniendo el niño. ¿Por qué es importante? Porque más allá de que reconozcamos los derechos típicos de los niños, que todos sabemos, el derecho a la identidad, el derecho a la vida, el derecho a la familia, también sabemos que los niños son sujetos, dejaron la historia de ser este objeto, de ser menores, de estar conceptualizados como el dejo de la sociedad, digamos, en aquel entonces. Y hoy los tenemos desde el vientre, porque también es importante a veces recordar, y hago un paréntesis, en la violencia intrafamiliar, muchas veces que estas mamás embarazadas también sufren, y es una violencia que hace activo e interfiere en el crecimiento de este bebé desde la panza. Entonces, este interés superior del niño no es únicamente, por eso hablamos de que es progresivo, porque no es solamente cuando cumple una mayoría de edad o una cierta edad, sino que a través del tiempo se va haciendo cada vez más progresivo esta autonomía y empiezan a tener voz. Los niños. Aún a veces nos preguntan, y bueno, es chiquito, y es bebé, y tiene 1 año, 2 años, y a veces parece difícil entender, ¿y cómo lo vamos a escuchar? Ellos hablan a través del cuerpo, a través de sus actitudes, a través de un dibujo, a través de una expresión. No solamente la palabra es la que habla. Entonces, poder reconocer todos los derechos que los niños tienen, reconocer que nosotros como abogados tenemos argumentos y tenemos fuente jurídica, doctrina, donde poder ir a recurrir, a leer, a mirar, a estudiar y saber que algo vamos a encontrar, porque hay mucho para poder investigar y que
estamos abiertos desde la comisión siempre a poder colaborar a aquellos abogados que tal vez no se encuentran todo el tiempo con estas situaciones, pero que en algún momento a través de otro asunto terminan y bueno, nosotros podemos orientarlos y colaborar en cómo direccionar esta búsqueda desde lo jurídico, desde este marco legal, que muchas veces el que no lo hace lo desconoce, no por ignorante, sino porque no está en el tema, como Por quien diría. eso, Paula, que te interrumpo, perdón, pero quería agregar algo. Qué importante que es la información, la publicidad, para que todos, tanto niños como adultos, puedan ejercer sus derechos, ¿no? Porque si uno no conoce sus derechos, ¿cómo los puede ejercer? Independientemente de eso, si el niño quiere hablar y va para hablar, todo aquel que se encuentre enfrente de ese niño tiene la obligación de hablar, de escuchar, independientemente de la edad y todo eso, porque son cosas absolutamente diferentes. Es un derecho que tiene el niño y el operador jurídico, sea juez, sea quien, no sé, incluso hasta en una mediación, tienen la obligación de escucharlo. Como dije antes, es un derecho del niño y es una obligación del adulto de resguardar y proteger su interés superior. Eso solo quería agregar. Y bueno, nosotros buscamos un poco con Marisa poder ilustrar y hacer un apoyo un poco desde lo trágico cómico de qué sucede con la violencia. Que no es genérico y no quiere decir que esta regla siempre se lleve a cabo, pero a veces tenemos un niño y muchas veces lo vemos desde el colegio, que es a veces el primer instituto que llama la atención o que descubre que algo raro o algo está sucediendo, o a veces a nosotros como mamás y papás que invitamos a algún compañerito de nuestros hijos o vemos en la vía pública, en una plaza, en un lugar, vemos a un nene que actúa de una manera que decimos, ay, qué violento, o mirá lo que está haciendo, empujó, y a veces eso es una señal para levantar un poquito el oído, escuchar, prestar atención y ver esta cadena, ver qué es lo que está sucediendo. A veces no es la responsabilidad que el nene es violento. Este niño es violento porque sí, porque tiene ganas o porque hoy se levantó y hoy le quiero pegar a mis compañeros del jardín. Viene atravesando una situación que se viene pasando de generación. Tal vez se repite una historia, que aclaramos, no siempre esto sucede y no se da en todos los casos de violencia intrafamiliar, pero muchas veces encontramos que hay un patrón donde vemos acá un papá hacia una mamá, esa mamá que descarga hacia ese hijo o hija y este niño que no sabe o que naturaliza esto como esta violencia, lo naturaliza como algo cotidiano y lo vemos acá en un dibujito para ilustrarles un poco con un juguete, que podría ser un juguete, podría ser otro niño de su par, pero vemos esta misma línea, que a veces vemos nosotros, nos focalizamos solamente en cuestionar y en juzgar muchas veces al niño sin ponernos a prestar atención qué sucede del niño para arriba en su línea generacional. Y es lo mismo en esta otra ilustración. Cuando a veces naturalizamos, que muchas veces en las casas se naturaliza algo, como puede ser un grito, también mencionamos que se puede naturalizar la ignorancia, el no escuchar. ¿Cuántas veces los chicos están hablando y nos quieren contar algo y nosotros estamos ocupados, no les damos importancia, estamos con el trabajo, estamos agobiados con el teléfono, con una red, con lo que fuese? No es solo el grito, esto ilustra una manera, pero ampliado a todo lo que venimos hablando de lo que es la violencia. Vemos cómo a medida que fue creciendo esta persona, fue repitiendo. Este niño que recibía este tipo de violencia desde su mamá, cuando es adulto lo repite hacia su hija y aún cuando es un adulto mayor también lo vuelve a recibir. Entonces, qué importante poder escuchar y poder cortar en algún momento esta cadena para que no se repita, para que no continúe, que sea un ciclo, que en algún momento haya alguien
como nosotros o como cualquier responsable desde ser simplemente ciudadano o alguna entidad, desde alguna institución, sea un club, un colegio, lo que fuese, pueda prestar atención y dar esta señal de alarma de que algo está pasando en este hogar. Yo quería agregar algo, Paula, respecto a la Sí, naturalización que vos estabas haciendo referencia recién. ¿Sí? ¿Me dale, escuchás? Maris, sí, Bien. sí, sí, te escuchamos. Me parece interesante poder repensar esto de la naturalización o de la complicidad dentro de la familia, ¿no? Por los casos estos de violencia familiar, ya que las agresiones que se producen, esa crueldad en los vínculos, se van tornando naturales o cómplices, ¿no? Porque a lo mejor el niño está sufriendo esa violencia porque también la mamá la sufre y entonces el silencio del que hablábamos, el tapar, el callar, esa complicidad o esa normalización, ¿no? De lo que están viviendo. Por eso digo de repensar esto para poder romper con poder como operadores, como abogados o cada uno en lo que le toque, informar y tratar de poder colaborar en esa asistencia para protección y cortar con este círculo de la violencia o línea, como quieran llamarlo, para que no se repita, ¿sí? Porque en este caso que estamos hablando de los niños, pero puede pasar con cualquier, como dijimos, cualquier miembro de la familia, el tema de la violencia. Y es Y bueno, y fundamental acá que... tenemos que hacer frente a estos casos. Es una gran pregunta y es algo que a veces yo veo, muchas veces veo que cuando viene un expediente de familia, cualquiera sea el expediente de familia, y se presenta una complejidad cuando hay alguna violencia, independientemente de cuál sea, a veces los abogados nos asustamos y decimos, ay, pero esto era solo alimentos, esto era solo un divorcio, esto era solo un régimen de parentalidad, era un... ¿Y qué pasa? ¿Y qué hago? ¿Y cómo? Y ahí empieza esa desesperación de no saber qué hacer. Primero, porque no tenemos todos los abogados, desde nuestra formación, no tenemos la especialización en niñez. Entonces, carecemos como de este recurso. Pero está bueno desde este lado nuestro poder informar que sí existe desde nuestra normativa, que tenemos y contamos con dispositivos locales, provinciales y nacionales. Toda municipalidad tiene un servicio local de niñez, donde todo el ciudadano, el colegio, un hospital, el operador jurídico, un abogado, alguien de la familia puede dirigirse y comunicar. Si la palabra denunciar es muy grande o es muy pesada, se puede acercar a comunicar que hay una situación que me está llamando la atención. Escucho gritos en la casa del vecino y hay niños. Bueno, En la que escuela. sepan y poder informar y transmitir, porque todavía nos falta más concientización y más campaña sobre frenar el maltrato en la infancia. Y saber que a veces los dispositivos están únicamente cuando actúa la justicia penal y cuando actúa la justicia penal y hay un menor, hay un niño, hay alguien chiquito, bueno, dicen, bueno, y la policía tampoco sabe qué hacer, y bueno, agarran y lo llevan hasta esta dependencia, que puede ser un lugar de abrigo, llamar al servicio local, llamar a la Secretaría de Género. Entonces, se disparan desde lo conceptual cuestiones que se desconocen, como estas cuestiones, bueno, que puede tanto ser el oficial que diga, bueno, lo primero que dicen cuando vamos desde el ámbito penal o desde la policía, hay menores, hay una casa y hay menores, se olvidan que son niños y que son personas. Entonces, informar y que si esto no nos alcanza a nivel municipal, también tenemos a nivel regional, a nivel provincial y a nivel nacional institutos y organismos que protegen las infancias. Ah. Y acá, sí, Y Marisa, recalcar también que estos niños son los más vulnerables dentro del ámbito familiar, son los que más sufren
cuando hablamos de violencia. ¿Por qué? Porque están en ese contexto de dependencia y en cierta forma es un sometimiento. Entonces, más vale callar y, como dije antes, o naturalizar o tomarlo como una rutina, como que está bien. Y por eso es importante, ¿no? Vuelvo al deber de informar, de abrir protocolos en las escuelas, en los clubes, donde sea necesario, pero para eso es necesario también el rol activo del Estado para que promocione todos estos cuidados y que desde chiquitos, desde jardín ya, ¿no? Que se puedan ir educando para poder poner el límite cuando lo deben poner para su cuidado, ¿no? Y bueno, un poco es esto. ¿Quiénes pueden denunciar? Todos. Todos podemos denunciar, todos podemos comunicar que está pasando una situación de violencia. Desde los vecinos, desde un familiar que no es el conviviente en ese hogar, desde las instituciones barriales, desde un club, un colegio, una salita, un hospital. A donde tengamos más cercano, va a depender de dónde vivamos, pero tenemos comisarías, a veces hay comisarías de la mujer, comisarías de género, comisarías que atienden particularmente asuntos de violencia familiar, sino simplemente la comisaría que tengamos más cercana, sino las fiscalías para aquellas ciudades más grandes, departamentos más grandes que pueden contar con ambos dispositivos. Tenemos la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, donde se entiende que hay un equipo técnico que está preparado para poder recibir esta denuncia, recibir esta escucha y poder dar intervención a este servicio local, a la Secretaría de Niñez, va a tomar primeramente intervención, también dependiendo el municipio y el departamento judicial donde nos encontremos, si es en primera instancia un juzgado de paz o un juzgado de familia, porque no todas las localidades tienen juzgados de familias. Entonces, siempre va a depender, pero una vez que se tome intervención, la comisaría, la fiscalía traspasa a un juzgado, así sea de paz, un juzgado de familia, llega esa medida. ¿Qué necesitamos? Cuestiones básicas, pero que muchas veces desconocemos. La especialización y poder ser un poco compasivos y a veces como abogados exigirla, porque cuando nos acercamos a una comisaría, ese oficial no está preparado para recibir una denuncia de donde es partícipe un niño. Entonces, nosotros poder aportar o pedir un lugar propicio, que sea más adecuado, que no sea un lugar frío, porque llevar a un niño a un juzgado, que no son los lugares más lindos, no todo es tribunales que tenemos en Cava, acá, que es un lugar por lo menos lindo, bello a la vista, arquitectónicamente. Vamos a veces a juzgados donde son feos, donde están a medio arreglar, donde el lugar no está lindo para un niño. Y a veces se asustan al entrar a esos lugares. Lo mismo que entrar a una comisaría. A nadie, ni al adulto nos gusta entrar, mucho menos un niño. Entonces, a veces solicitar un espacio, generarlo nosotros o pedirle o anticiparnos, vamos a venir con un niño, podemos tener una salita, un lugar, podemos intervenir de alguna manera, actuar un poco más a la par para que se sientan que lo estamos comprendiendo y no que está acá adelante exponiéndolo. Porque algo que a mí me gusta mucho resaltar es que si bien estos niños están en un asunto donde hay una violencia de intrafamiliar, también no tenemos que olvidar que a su vez estos niños aman a sus progenitores y que no siempre por esa violencia odian y terminan no queriendo tener ningún tipo de trato con sus progenitores o con la persona que ejerce esa violencia. Entonces, eso también les da miedo. Y ahí encontramos a veces que no quieren hablar. No hablan no por miedo, porque también hay un sentimiento encontrado de amor hacia ese progenitor que me golpea, que me violenta, pero por eso es que necesitamos nosotros poder darle y tener una escucha que sea atenta, que no es únicamente poner el oído, escribir, tipear y ver qué dice. Leer con los oídos, leer todo. Poder dar garantía de que haya una tutela efectiva. ¿Y qué sucede cuando empezamos a actuar y estos procesos se van encaminando? Nos encontramos, no nos vamos a detener acá en este punto, pero nos encontramos cuando a veces suceden las revinculaciones
o esta vinculación nuevamente, y ese niño, después de haber denunciado, tiene que volver al mismo hogar. Entonces, hay varios dispositivos y esto comprende que también nosotros hagamos más difuso esta comunicación, podamos expandir que existen cuestiones, que existen organismos, que existen estrategias, que existen algunas cosas que nosotros podemos exigir como abogados cuando vamos a un juzgado, cuando vamos a una comisaría o cuando vamos a algún organismo con este tipo de asuntos. Exigir un poco de respeto, exigir que se pueda generar un lugar cálido, poder ponerlos a ellos y protegerlos. No siempre estar exponiéndonos con que los niños tienen que hablar y tienen que ir a denunciar y tienen que contar y dale, contar lo que te pasó, porque a veces también se exponen a eso y no es grato. Sí, y también quería agregar yo que muchas veces somos nosotros los que tenemos que ir a dónde está el niño, ¿sí? Podemos buscar un punto de encuentro, un lugar que que el niño se encuentre más en confianza para poder hablar y para que el niño pueda ser escuchado, ¿sí? Yo tuve, bueno, un caso que no tenían para el boleto, digamos, y entonces me fui yo hasta su domicilio y bueno, así pude contactarme. Más allá de eso, generar la confianza, la empatía para que se puedan abrir y contar, ¿no? lo que les sucede. Otro Y caso esto, también, sí, como lo hablamos en la primer charla de este ciclo, el abogado del niño es un abogado que trabaja mucho por vocación. A veces peleamos por los honorarios y trabajamos la gran cantidad de veces terminando o cobrando poco o cobrando a destiempo. Y esto demanda mucho. Entonces, entre colegas también está bueno el apoyo, el poder que cuando sentimos que estamos desbordados porque no podemos económicamente llevar este caso, porque empezamos a desconocer qué estrategias, porque o te sucede encontrás con también muchas barreras eso, por ahí, nos encontramos en esto, con colegas. nos encontramos con esto mismo, en el ejercicio del abogado del niño, en el ejercicio de los expedientes de familia, no todo es color de rosa, todo lo contrario. Muy pocas veces sucede que un proceso lleva una línea perfecta en el tiempo, se abren todas las puertas. Y a veces uno como colega se cansa, se frustra, dice, ya hice todo, usé todas las herramientas, utilicé todos los medios, hice todo lo que está en la ley, lo utilicé y no me responden, no me leen, no me contestan. Y ahí estamos, como grupo y como colegas, poder contar con un otro que pueda acompañarnos en este proceso y en este camino, que no estamos obviamente solos y que para esto está bueno poder trabajar siempre en equipo con otros, para que cuando uno no Mucha, da más, esté el otro apuntalando. Lo que puedo ver también que, ay, lo digo a esto, pero es como si fueran números, ¿no? Los niños, porque es como que no los tienen tan en cuenta. Entiendo que están abarrotados de trabajo y todo, y muchos por ahí no nos quieren porque nosotros venimos a molestar. A ver, ya habló, no, bueno, pero quiere hablar de nuevo. Entonces, bueno, es todo un desafío nuestra labor. Pero bueno, al que le gusta, le gusta. Seguimos con ese Y bueno, sentimiento de en este trabajo en camino, defensa. en estos últimos tiempos, ¿con qué nos hemos encontrado? Con algo también, que yo digo que siempre nos tenemos que ir ayornando tanto a las cuestiones, como se van ayornando y van apareciendo leyes nuevas y reglamentaciones y decretos y cosas que entran y cosas que salen, también una sociedad que va cambiando todo el tiempo. Y hoy esta palabra que aparece acá colgada, como si no tendría sentido, o como quien podría llegar a preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué sucede? Hoy tenemos más cantidad de niños que atraviesan distintas situaciones y condiciones de salud, tanto desde lo emocional y lo cognitivo, de manera distinta a lo que nosotros tenemos en mente o tenemos en nuestro librito antiguo, porque muchas veces hablamos ahora de neurodiversidad, que es un término muy amplio, engloba a muchísimos niños que
ahora estamos entrando en familia en el sentido de que nos estamos familiarizando, digo, con conceptos nuevos como el autismo, el TGD, Asperger, y también nos asustamos y como que entendemos que a veces nos desborda toda la situación en vez de nosotros sentarnos y leer un poco, introducirnos en los temas, ver y a ver por qué. Porque estos niños también son víctimas y acá hay que actuar con un procedimiento distinto, con un procedimiento judicial adaptado, porque no es lo mismo tratar con un niño que tiene una sensibilidad emocional o una sensibilidad cognitiva y que está atravesando no solo una edad cronológica, sino una edad madurativa de una manera diferente a lo que nosotros entendemos, porque nosotros damos por sentado siempre todo. Entonces, necesitamos adaptar. Y a veces, cuando somos nosotros los que entendemos, porque el caso nos llevó primeramente a nosotros como abogados, y después vamos a estos organismos y a estos espacios, tampoco entienden que vamos no solo con un niño, sino que vamos con un niño que tiene una capacidad diferente, que está atravesando una situación particular, no solo la violencia, y que tenemos que permitir que estos espacios se sigan adaptando. Que a veces la escucha no es solamente con el habla, porque este niño no puede hablar, porque tal vez tiene un autismo, tal vez tiene una dislexia, y necesitamos empezar a emplear otros mecanismos, test, dibujos, pedir que haya profesionales Informes, desde los informes, informes. que pueda haber profesionales desde la psicología, el trabajador social, el terapista ocupacional, que aporten para colaborar en estos casos, porque nosotros como abogados no vamos a poder con todo. Y yo creo que el organismo y el sistema judicial mucho menos, si nosotros no acompañamos, no concientizamos, informamos y también ayudamos un poquito con herramientas. Sí. Y bueno, a mí me gustaba poder compartir imágenes que no quiero herir a nadie, pero desde las caricaturas y un poco frases y un poco a veces que se utilizan en chistes, vemos esta realidad que se naturaliza, vemos la familia ejemplar, mamá, papá, nena y nene, la familia típica, modelo de toda la vida soñada por Susanita de Mafalda. ¿Y qué sucede? Se naturalizó una violencia que repitió la mamá. Y digo, bueno, si el papá asume que está todo perfecto, sí, sí, dice la mamá. Y el papá vuelve a preguntar, ¿no es cierto que acá está todo perfecto, hijo? Sí, sí, papito, por temor, por amor, por miedo, por todo, se naturaliza algo que está tan a la vista y no se puede manifestar dentro de ese núcleo y no se puede trabajar, porque en vez de denunciarlo, en vez de contarlo, en vez de ponerlo hacia afuera, vemos acá 3 personas golpeadas de manera ilustrativa diciendo que está todo bien. Y esto nos pasa a diario, nos pasa Ah, y todo el tiempo. Y no es que nosotros queremos obligar a estos chicos o a esa mamá a que puedan hablar. Tenemos que utilizar herramientas adecuadas para que todo esto pueda suceder, no de manera obligada, no de manera amenazante, no, tenés que hablar porque a tu papá hay que meterlo preso, no, porque tenemos que ir a la comisaría, como desde este lugar avasallante que a veces entiendo que a veces nos desbordamos porque vemos algo que nos provoca impotencia y queremos salir a actuar y queremos ir a denunciar. Y a veces hay que trabajarlo con cristal, porque estamos trabajando con niños que pueden tener una capacidad diferente, que tienen una edad, que tienen un momento social, histórico, particular. Entonces, y que están en ese contexto de dependencia, ¿no? tal En cual. ese ámbito de violencia. Eso es fundamental también. Y un poco es esto, lo que le damos a los niños van a devolver a la sociedad. Si podemos lograr reducir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, vamos a ayudar no solo al bienestar de la sociedad, sino a reducir la pobreza, la mortalidad infantil, el analfabetismo, que estos niños participen en la construcción de una sociedad un poquito más democrática, más justa, más próspera. Colaboramos a frenar este círculo, como hoy decíamos, y que no se repita, que en la sociedad se pueda llegar a un momento a decir, esto se frenó, y esto es un compromiso que nos
compone y nos involucra a todos, no solo a los abogados, sino a toda la sociedad. Pero Sí, para eso estamos nosotros, sí. perdón Marisa, para eso estamos nosotros los abogados, para dar información y concientizar. Tal cual. Y todos los que tenemos la oportunidad de hacer algún tipo de aporte en esta temática, que bueno, que nos interpele esto y que hagamos hincapié en la protección integral, porque cuando hablamos de niños sujetos de derecho, tienen un plus de derecho y de protección. Entonces, tener en cuenta eso y involucrarse porque son los más vulnerables. Eso quería agregar y tiene que ver con, obviamente, la capacitación y la formación constante de todos aquellos que nos interesa la temática. Bueno, no siempre, pero a veces pasa y podemos entender que un niño abusado puede convertirse en abusador. Entonces es necesario detener este abuso, que no hablamos solo del abuso sexual, del abuso del poder. Y como estrella y como perla, creo que para nosotras lo más importante fue este cómics que yo encontré y que se lo compartí a Marisa, y que si logramos en algún momento que 1 de cada 10 o de cada 100, no importa, de la multitud que sea, que ante un reto como es esto, la madre ante una pelea o ante algo injusto, el niño pueda decir, quiero contar con un abogado, quiero ir a un abogado, creo que ahí vamos a tener la batalla ganada de todo esto que nosotros la estamos comenzando a pelear. Pero ahí creo que tal vez lo veremos tal vez lo veremos dentro de poco, tal vez lo vemos dentro de décadas y tal vez lo vean nuestros hijos. Pero si algún día podemos lograr que un niño de 8, 10 años, no uno de 17, de 18, que ya es adolescente y puede entender y puede saber que existimos, que un niño que está atravesando un proceso de familia en medio de una violencia, en medio de un proceso de un régimen de parentalidad donde no, hoy estás conmigo, no, hoy estás, no, hoy a tu papá no lo ves, y estos niños son rehenes y son este objeto, agarro el teléfono como objeto y que los niños puedan decir, yo estoy, quiero hablar, y existo, y que si logramos que esto trascienda no solo las redes, que pueda llegar a los colegios, que pueda llegar a las instituciones barriales, que pueda llegar a un club, porque esto muchas veces estas problemáticas surgen en una charla de un club, en una charla de un vestuario de fútbol, en una canchita, y porque a mí, ¿y qué te pasó ahí? Y no, porque me golpeé. Y cuando empieza a indagar otro chico, el profesor, la profesora, quien esté, y puede decirle, mirá, ¿sabés qué? Existe una persona que puede ayudarte, que no es malo que vos puedas hablar con alguien, y que pueda acercarlo a nosotros y ser ese nexo. Y creo que, bueno, yo me conformo con que en esta comisión, que venimos ganando mucho durante este año, pero que en algún momento alguien pueda contar como experiencia. ¿Saben qué? Me contactó a alguien y un nene está preguntando, una nena quiere contar algo que le está pasando. Y bueno, ahí será cuando por fin podamos celebrar entre todos y brindar porque esta lucha la venimos ganando. Así que bueno, esto era un poco darles lugar a ustedes, agradecer desde Abogados del Fuero por esta oportunidad, por compartir un poquito, es mínimo lo que compartimos del trabajo diario que hacemos, eh, y hacernos parte a todos, que esto quede impulsado, que quede para seguir haciendo propaganda, para seguir concientizando, que no nos cansemos, no nos cansemos de hablar de que los niños tienen derechos y que nosotros estamos para defenderlo y que aún sin un peso sigamos en la vocación, porque algún día yo creo que en lo personal, si un chico me lo agradece, me emociono de hablar nada más, pero sabemos que muchas veces lo hacemos sin un peso real para poder ir o presentarnos en un expediente, o Marisa comparte muchas cosas que le pasa a ella como mediadora, que va, toma colectivo, insiste, manda mensajes, contacta a los chicos, los busca, los busca para que puedan entender, y yo creo que ese es el regalito que nos llevamos nosotros como profesionales, porque la justicia no me va a venir a agradecer y no me va a decir, ay, doctora, se ganó 80 shows, 20 humos por el trabajo que hizo con este niño.
voy a gratificarme más con lo que estos niños puedan lograr como mejor calidad de vida. Así que Marisa, te dejo a vos que puedas compartir algo. Simplemente todas las herramientas las tenemos, hay que profundizar, presentarlas en la defensa de los niños, porque, bueno, como dije, son sujetos de derechos, son los más vulnerables y es un desafío, pero no hay que bajar los brazos. Tenemos un corpus juris que es gigante, enorme, que por donde leamos y estudiemos está la defensa de los niños. Así que los invito a todos a que lo tengan en cuenta para que ese desafío nos permita derribar las barreras que se nos presentan a diario, ¿no? Eso simplemente. Gracias, gracias. Bueno, alguien que hable. Bueno, Que nos Olga, cuente. gracias por la disertación. Aquí tenemos algunas preguntas. El doctor Fabián pregunta si consideran que funcionan los dispositivos que se usan en violencia familiar y cuál sería la sugerencia para una intervención temprana. Esa es una de las preguntas que consulto. Si tenemos que responder a rajatabla, creo que ningún organismo funciona y ninguno funciona por sí mismo, salvo que nos encontremos con gente con vocación. Lamentablemente en los servicios locales, a mí me ha pasado la experiencia que tenemos gente que es incompetente en la materia, que nunca hizo un curso en infancia, que no sabe qué es el autismo, que no sabe que mínimamente hay que poner una rampa si va un nene que no puede acceder. O sea, cosas así desde lo más lógico hasta lo más puntual. Entonces, a veces hay cargos públicos que van con lapicera o que van de turno dando vuelta y no tenemos esta especialización. Ahora, como mecanismo es que pueda impulsar y que pueda ser útil, es el aporte nuestro, desde nuestra especialización, desde el ir y golpear, pedir, solicitar al juzgado, reclamar en el buen sentido. Acá no se está cumpliendo. A mí, en un caso muy breve, me estaban vulnerando a una chica, si bien ya no es adolescente, es mayor de edad, pero con una parálisis cerebral, y me la estaban vulnerando en un proceso donde nunca leyeron que había una persona con discapacidad, y me la querían mandar a una audiencia, y nunca leyeron. Y tuve que volver para atrás todo un expediente, cuando yo tomo el caso, para poder decirle a la jueza, señora jueza, lea y que quede a la luz de Dios, le puse que ruego que Dios, eh, que guarde Dios a vuestra señoría, le puse, para ver si podía leerme en algún momento que había una persona con parálisis cerebral y que me la estaban mandando a una audiencia. No solo a una audiencia, sino que me la querían mover de un hospital de internación a otra, a la cabecera departamental. Así con los chicos y con todo. Y ahí está donde nosotros tenemos que insistir, utilizar nuestros dispositivos, que nuestro dispositivo es la doctrina, las leyes, el conocimiento y el insistir. El insistir porque Y esto nos pasa en la educación de los educación. niños desde Quería dar una opinión, que el niño es un derecho, que de hablar y de ser escuchado no es una obligación. tal No cual, se tal puede cual, obligar a tal un cual, niño a hablar. tal cual. Para eso estamos nosotros, para hacer su voz y dar las garantías, ¿no? Más Tal que cual. nada, no es obligarlos. Es tal cual, es hacer Siempre. cumplir sus garantías y ponerle nosotros la palabra a ellos que a veces desconocen cuál es. Poner nosotros las palabras que ellos necesitan para que se les cumplan estos derechos. Pero para Gracias, llegar doctor. a eso también tenemos que hacer nuestro trabajo de lograr la empatía para que se puedan abrir y poder decir si realmente quieren hablar o no, y si quieren hablar de la forma que lo quieran hacer, con quién, dónde, todo eso se trabaja, ¿sí? Pero bueno, es importante para mí la educación temprana, sea en la escuela, en la rueda de convivencia, en el diálogo en la familia, todo es aporte para este desafío que nos toca a nosotras, ¿no? Gracias, doctora. Hay otra pregunta
que nos hace la doctora Rizzo, nos consulta cómo actuamos si desde el Estado se quieren vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes, violando los tratados internacionales ratificados por nuestro país y que forman parte del bloque constitucional. ¿No es cierto? Si desde el Estado, no. Y ahí Bueno, Tenemos, una pregunta difícil, un desafío. es un desafío, pero tenemos organismos y tenemos organismos que son no herramientas. gubernamentales en defensa de los derechos de los niños y que son internacionales. Entonces, cuando vemos que se vulneran estos derechos y que el sistema me lo está vulnerando, que el Estado me lo está vulnerando, tenemos organismos que por lo general, reitero, son ONG que luchan independientemente, que son apolíticas, que no tienen ninguna bandera política y que contamos, y bueno, a Marisa te pasó que ella tenía una situación donde no estaba teniendo respuestas, y buscando, entramos a ponernos en campaña, buscar a ver quién podía ayudarla, y encontramos ONG que trabajan con derechos internacionales, que luchan por los derechos humanos, y le dieron una respuesta, la ayudaron, y realmente esas personas que lo hacen con vocación, lo hacen sin cobrar, lo hacen desde la pelea, desde los derechos humanos, y es a nivel internacional, por lo cual existen, pero sí también existe que desde el Estado cada vez estamos viendo que se quiere retroceder con derechos ganados, que se Claro. vulneran los derechos de los niños. Las herramientas están de acuerdo a la etapa del proceso, veremos si aplicaremos nulidades, apelaciones, lo que sea necesario, porque todo está fundamentado en favor de los derechos del niño. Entonces hay que aplicarlo, sin miedo, pero bueno, como estamos diciendo desde el principio, es todo un desafío, ir presentando los escritos y viendo las respuestas, ¿no? En base a eso uno sigue interactuando y sigue adelante con el proceso. Y venir aprendiendo, Gracias. nosotros vamos aprendiendo todo el tiempo a medida que nos surge una complicación. Nos surge una complicación, en vez de quedarnos, salimos a golpear puertas y no tendremos una respuesta. Y golpeamos otra puerta y golpeamos otra y así. Y lo que sé lo comparto, se lo comparto a otro colega y pregunto y busco y vamos haciendo una red. Sí, en un caso que me tocó, también que no estoy teniendo respuesta, yo no, son los adolescentes los que no tienen esa respuesta y no quieren hacer un encuentro ni conmigo ni con ellos. Una de las alternativas que hay es que los niños se presenten en forma presencial ahí, hasta que no me escuchen, no nos vamos. ¿Sí? Pero bueno, son alternativas que no tienen por qué estar pasando ellos, pero es una forma y la podemos utilizar. Después veremos. Ellos tienen el derecho que los escuchen durante todo el proceso, todas las veces que sean necesarios. Y no pueden tratarlo como cosa, no, yo no te vamos a escuchar más, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, uno le informa, lo asiste, lo acompaña y ellos van a decidir, vamos, nos presentamos personalmente y que nos escuchen, ¿sí? Es una alternativa, es decir, uno le tiene que ir buscando la vuelta a medida de las barreras o cómo se va tramitando o desarrollando el proceso, porque ellos están acostumbrados que la abogada del niño no es de siempre. Entonces, es una forma de que ahora que estamos nosotros, asesoramos, informamos, es como que hay una cierta molestia y le cortamos esa rutina que tienen del proceso de mandan el acuerdo, lo tenés que firmar y ya está. ¿Sí? A veces no es así, porque si vos informás sobre los derechos, al joven o al niño, a quien sea, tienen derecho a elegir si finaliza ahí o seguir. Y entonces, como abogado, estamos para acompañarlos. Y así y vamos buscando, porque ya te digo, la normativa está, la tenemos que aplicar. Marisa, Sí. bueno, acá intervengo, aparezco, buenas tardes a todos. Ay, al fin, al fin. Bueno, primero quiero agradecerles por la excelente exposición que han elaborado. Es verdad que muchas veces se trata a los chicos como si no tuviesen ninguna condición
y hay una doble vulnerabilidad en el caso de los neurodivergentes, entonces es importantísima la mirada holística y amplia del derecho. Es muy importante darnos el permiso de hacer un análisis a fondo, y si hay alguna situación particular, a veces por ahí existe, y puede ser que viene un cliente y nos consulta y uno por ahí dice, uy, ocultan la información, y no está bueno que oculten. Es decir, si viene un papá o una mamá, porque a veces puede ser, ¿no?, que el adulto de referencia viene a buscar un abogado de niño, está bueno que nosotros indaguemos y preguntémosle nosotros, ¿su hijo o su hija tiene alguna condición? Porque todo eso ayuda al proceso a la hora de definir de qué manera vamos a hacer que este proceso judicial al que llega por arrastre, lo decimos siempre, no lo choque, ni lo atraviese, ni tenga un impacto superior al que podría ser en otro tipo de situaciones. Entonces, está bueno que uno se arme como un backup de preguntas a la hora de tener una previa, digamos, asesoría, y tratar de hacer un punteíto, aunque no surja de un primer contacto previo a la entrevista, nosotros darnos el permiso de tocar todos los puntos para indagar los escenarios posibles. Esto de tener la mirada abierta es fundamental, esto de tener la mirada interdisciplinaria también. La capacitación está buenísima, pero vamos a reiterar que las incumbencias son nuestras. Está buenísimo que los hospitales, las escuelas, el Poder Judicial, que todos se capaciten en materia de protección de derechos. Pero los que tenemos las herramientas somos nosotros, los que sabemos cómo elaborar un escrito, a dónde tenemos que acudir, cómo fundarlo en derecho, saber que no solo la convención, o sea, la convención es nuestra norma madre, pero eso no quita que yo en un escrito fundado haga mención, por ejemplo, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cualquier otro tipo de norma que está en el artículo 75, inciso 22, porque son sujetos de preferente tutela. Y el hecho de ser niños, niñas y adolescentes no les quita el rótulo de persona como nos pasa a los adultos. Si uno tiene que fundar, por ejemplo, derechos en materia de seguridad social o derechos en materia de salud, ¿sí?, yo voy a usar, igual que si defiendo a un adulto en un tema de un amparo, voy a proteger su derecho integral por la Convención, pero también voy a usar el artículo 43 de la Constitución, mismo en materia de consumidor. Tengamos esta mirada amplia, porque las herramientas las tenemos y el derecho a utilizarlo también. Digo, en la Convención del Niño se habla del derecho de la seguridad social también. Entonces, que no nos tiemble el pulso a la hora de citar toda la normativa legal y jurisprudencial, porque hay antecedentes jurisprudenciales. Y tampoco el reduccionismo de creer que muchas veces este niño es víctima de violencia familiar. También puede haber casos de violencia extrafamiliar. Y ojo, porque hay casos de violencia familiar donde niños, niñas víctimas de abuso, ha pasado, porque me consta, me ha llegado el dato de 2 casos, donde han acusado de abuso a un docente porque necesitaban escupir la denuncia, y en realidad no fue el docente el que abusó, fue el padre o fue el abuelo o fue el tío. Y cuando se hace una cámara GESEL o se toma una testimonial posterior de la víctima, sale a la luz en ese escenario. Entonces, ojo con esos casos donde hay docentes que son abusados, donde hay adultos que no forman parte del entorno familiar, que son denunciados por abuso. Ahí hay que indagar, porque puede ser que la situación de abuso se haya dado dentro del contexto de familia y un caso de violencia familiar oculto, y en el relato se corre de esa zona de confort para decir, ya está, ya declaré, ya lo dije, y en realidad están acusando a una persona fuera del círculo por miedo. Entonces también se dan este tipo de situaciones. Ojo con esto, porque esto también choca con los famosos casos de falsas denuncias. A veces las falsas denuncias no son de un progenitor a otro. La falsa denuncia puede ser en un caso de abuso, en un ámbito de violencia familiar, hacia un docente o a un adulto cercano al niño que no pertenece al círculo familiar y que cursa o coloca, implanta esa denuncia
en una persona que no forma parte de ese círculo, por el solo hecho de soltarlo. Así que también tengan esto de referencia a la hora de indagar. Cuando existen casos donde se denuncia a alguien ajeno de una situación violenta, indaguemos si en verdad es así o no es un caso de violencia familiar interna, que el niño o la niña en su defensa elabora un relato, como bien decía Marisa, sabemos que los chicos a veces no se expresan desde lo verbal, a veces es desde lo gestual, a veces es desde un dibujo, a veces es escuchando reiteradamente una canción. ¿Por qué escucha tanto esta canción, no? Ha pasado casos de chicos que escuchan una canción todo el tiempo y en la letra de la canción, y no me refiero a la canción Hay Secretos, hay otras canciones que en el relato del texto de la letra hablan de estas cuestiones y muchas veces los chicos descansan y hacen un desahogo desde esa escucha. Entonces también rescatemos esto, ¿sí? Obviamente quedan todos invitados a sumarse a la comisión, pueden sumarse a la asociación a través de la página web, nos pueden escribir un correo electrónico. Si les pedimos, es requisito estar matriculado y en ejercicio de la profesión para ser parte. Esto lo aclaramos porque a veces nos ha pasado, felizmente, que personas que están dentro de la órbita gubernamental nos dijeron si se podían sumar a la asociación y como tenían imposibilidad de sumarse por tener la matrícula suspendida, no podían ser parte, pero estaban interesados en la forma en la que nosotros abordamos la temática. Nosotros lo hacemos desde el enfoque del niño y desde el enfoque del abogado. Siempre apuntamos a la doble mirada, porque esto es una tarea en conjunto, ¿bien? Somos como la capa de esos niños, de esas niñas adolescentes que están en una situación que amerita atención, incluso de manera preventiva. Y que nosotros, que siempre nos llenan la cabeza de la interdisciplina, haya del otro lado profesionales de otras áreas diciendo esto lo tiene que trabajar un abogado, también es una alerta, una llamada de atención para que quienes ocupan espacios directivos entiendan que nosotros podemos estar ahí para tomar el guante, no solo para recibir la denuncia, sino también para poder trabajarla. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Fabi por acompañar siempre, gracias a Marce, ambos por moderar, a todo el equipo de la asociación. Realmente un encuentro muy enriquecedor. Quedaron felicitaciones de los colegas por la charla, porque fue muy dinámica, y bueno, algunos comentarios ahí, pero todos felicitaciones y gracias a la doctora. Y los esperamos para el tercer encuentro del jueves próximo, no se lo pierdan que va a estar muy interesante. Son 5 charlas, son 5 fechas, van a ir quedando grabadas y van a estar subidas en el canal de YouTube de AFTE. La primera charla ya quedó subida, búsquenla que está. Es Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia, ese es el nombre por el cual encuentran el canal de la asociación en YouTube, y ahí quedan subidos todos los ciclos. El primero ya está subido, este segundo en los próximos días también va a estar subido, y los esperamos y nos vamos a reunir nuevamente el jueves próximo, también a las 18 horas con los mismos datos de conexión.